Hola, buenas noches. Mi nombre es Dionisio Abraham Castillo Reina y el día de hoy les voy a hablar de los contratos de servicios profesionales. ¿Qué es? Es el contrato por virtud del cual una de las partes, llamada profesionista, se obliga a realizar trabajos que requieren de preparación técnica, artística y en ocasiones de título profesional para su ejercicio a favor de la otra parte, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de honorarios. Las características. Las características de este tipo de contratos es que es bilateral, es decir, que las dos partes se encuentran sujetas a esto y tienen derechos y obligaciones. Oneroso, esto es que las dos partes tienen derechos y gravámenes derivados de este contrato. En el caso del prestador de servicios es los honorarios que percibe y en el caso del cliente es el beneficio económico que tendrá derivado de los servicios prestados. Principal, esto quiere decir que este contrato no depende de ningún otro contrato o acuerdo para su existencia. Consensual, esto significa que el consentimiento de las dos partes es suficiente para perfeccionar el contrato. Instantáneo. Esto es que el servicio prestado se lleva a cabo de manera inmediata. Al momento de prestar el servicio, se cumple con el objeto del contrato. Detracto sucesivo. Esto significa que para cumplir con el objeto del contrato se puede prolongar en el tiempo la prestación del servicio en cuestión. Y intuito personae. Esto quiere decir o está relacionado con las habilidades y conocimientos que debe tener la persona para prestar el servicio. Esto es que, ya que se refiere a un profesionista, este debe contar con ciertos conocimientos y habilidades para poder prestar el servicio. Los elementos esenciales son el consentimiento de las dos partes y es importante que este consentimiento venga sin vicios, es decir, que este consentimiento no cuente con los, no esté manchado o no esté condicionado por los vicios del consentimiento que establece la ley. Y por otro lado, que el objeto sea lícito. Esto quiere decir que el objeto sujeto del contrato no esté regulado o establecido en la ley como ilegal. El artículo primero de la Constitución establece algunas obligaciones y derechos que tienen los trabajadores, más bien los prestadores de servicios profesionales a la hora de ejercer su función. En primer lugar, enfocado en el ámbito laboral, de acuerdo al párrafo tercero de esta normatividad, las autoridades deberán de velar por el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. De igual manera, este artículo les da el derecho a los profesionistas de no sufrir ningún tipo de discriminación dentro de su ámbito laboral. Por otro lado, el artículo 121, fracción quinta de la Constitución, establece que los títulos profesionales expedidos en un estado deberán de ser reconocidos en todos los demás. Esto le da certeza al profesionista que su título profesional será válido dentro de todo el país. Por otro lado, el Código Civil Federal establece diversas obligaciones y derechos. Entre estas obligaciones y derechos se encuentran primero entre los derechos, el derecho del profesionista a recibir una retribución por los servicios prestados. El derecho a recibir expensas correspondientes a la prestación del servicio. Expensas quiere decir todos los gastos derivados de la prestación del servicio, como podría ser que el profesionista tenga que realizar un viaje. El derecho de los profesionistas de exigir sus honorarios independientemente del éxito del servicio prestado. Aquí hay un paréntesis que sería en caso de que el profesionista incurriera en negligencia o en perjuicio del cliente en el cual no necesariamente recibirá estos honorarios. Por otro lado, las obligaciones se encuentra la obligación de contar con un título profesional para ejercer las profesiones que así lo requieran. La obligación solidaria que tienen todas las personas que contrataron a un trabajador de pagar los honorarios. La obligación del profesional de avisar oportunamente que no podrá seguir prestando sus servicios. En caso de no hacerlo, deberá de pagar daños y perjuicios. Esto se refiere, en este caso, por ejemplo, este prestador de servicios podría no percibir los honorarios de su servicio. En adición a esto, los abogados se les aplicará el artículo 2589 de la ley, el cual establece lo siguiente. Este artículo lo que establece es que en caso de que un abogado renuncie o deje de prestar sus servicios a una de las partes en un juicio, este no podrá representar a la contraparte dentro del mismo juicio. Esto sería un claro conflicto de intereses. Por otro lado, se establece la responsabilidad que tendrá el prestador de servicios con los contratantes en caso de negligencia, imperia o dolo en la prestación de servicios. Esto es lo que nosotros establecíamos antes como negligencia. Por otro lado, aquí vemos el artículo quinto constitucional que está citado textualmente. Sin embargo, solo vamos a mencionar de esta cita textual o del artículo los derechos que se desprenden del mismo, en cuyo caso son dedicarse a cualquier profesión siempre y cuando sea lícita, que no se les podrá prohibir de percibir del fruto de su trabajo, no estar obligado a prestar servicios sin la justa compensación y su consentimiento, que cualquier contrato que menoscabe sus derechos fundamentales deberá ser inválido, que la falta del cumplimiento del contrato en cuestión solo acarreará una sanción civil. Y por último, ser informado por la autoridad de qué profesiones requieren de título profesional para llevarlas a cabo.
Ahora, en la ley reglamentaria que establece el artículo que anteriormente observamos, se establecen también derechos y obligaciones. Entre los derechos está que todas las personas con un título profesional debidamente registrado obtengan una cédula profesional. El derecho que tiene todo extranjero de ejercer las profesiones que la ley faculta de acuerdo a los tratados internacionales, que no importando el resultado del servicio, si se demuestra que el prestador de servicios actuó de manera indicada, el mismo tiene derecho a recibir los honorarios. Esto ya lo mencionábamos antes. Establece el derecho de los profesionistas a asociarse, el derecho de los profesionistas de una misma rama a constituir colegios profesionales respecto de esa disciplina en cuestión, y establece el derecho del profesionista a recibir una compensación económica justa cuando el servicio social que preste absorba todo su tiempo. Por otro lado, las obligaciones que establece este mismo ordenamiento es contar con título registrado y cédula profesional, es decir, ya establece un requisito extra al título profesional para ejercer. Establece la obligación de revalidar estudios en caso de que el título profesional no haya sido expedido en México. Establece que los requisitos para ejercer en México es estar en pleno uso y goce de derechos civiles, poseer un título profesional debidamente registrado y obtener una patente de ejercicio. En caso de ser abogado, las autoridades judiciales y contenciosos administrativas requerirán tener un título profesional, tanto para ser abogado patrono como para brindar una asesoría técnica. Por otro lado, se obliga al profesionista a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido, así como en caso de urgencia inaplazable, prestar el servicio en cualquier momento y lugar que el cliente así lo indique. Esto es un caso obvio de en qué situación el profesionista se podría decir que aunque el servicio no haya sido exitoso, deberá percibir honorarios porque cumplió con estos requisitos. Por otro lado, se establece la obligación del profesionista de pagar daños y perjuicios en caso de que se hubiera causado perjuicio al cliente en la práctica de profesión. Establece la obligación del profesionista de guardar secreto respecto a los asuntos que le confíen sus clientes y establece la obligación de los profesionistas de prestar servicio social siempre y cuando estos no sean mayores de 60 años. Ahora, la obligación de contar con una cédula profesional, según Antonio Díaz Piña, debería de no ser un requisito indispensable para poder ejercer en México, toda vez que no lo establece la Constitución. Según él, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional únicamente está para establecer qué profesiones requieren título profesional dependiendo de cada estado, además de cuáles serán los términos en los que se brindará este servicio profesional. Sin embargo, exigir un requisito extra para prestar estos servicios es exceder las facultades que la Constitución le atañe, y en caso de que la cédula profesional quisiera exigirse, la misma debería de estar contemplada en la Constitución según este autor, que es Antonio Díaz Piña. Ahora, ¿qué cláusulas debe de tener un contrato de prestación de servicios? Para empezar, la del objeto contractual. Esta establece cuál será el objeto del contrato, es decir, qué se pretende lograr con este contrato. Por otro lado, los servicios profesionales pactados. En el caso de esta cláusula, se deberá de establecer muy minuciosamente cómo se llevarán a cabo estos servicios y cuáles serán, ya que de acuerdo a esta cláusula es la forma en la que se prestarán estos servicios, y en caso de inconformidad del cliente podría decir que los mismos no se prestaron de acuerdo a esta cláusula. Por lo tanto, el prestador de servicios debe de ser muy meticuloso en establecer cuáles son los servicios que va a prestar y la forma en los que se prestará según esta cláusula. Los honorarios. En esta cláusula se establecen tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es la cantidad que se recibirá? ¿En qué plazos se recibirá o si será en una sola exhibición? ¿Y cuál será el momento del pago? Las expensas. Se establecerá cómo se pagarán las mismas, que se refiere a todos los gastos relacionados con la realización del servicio profesional. Esta puede ya sea cumplirlas el profesionista y que se las reembolse el cliente, o el cliente cubrirlas desde el principio. La exclusividad. Esto quiere decir que en el ámbito exclusivo o específico del contrato, el prestador de servicios, solamente podrá representar al cliente sin tener la posibilidad de firmar un contrato con una empresa competidora en el mismo sentido o en el mismo ámbito, toda vez que esto sería una competencia hacia el cliente al que presta sus servicios, y incluso podríamos observar un conflicto de intereses. La confidencialidad. Por medio de esta cláusula, el prestador de servicios se obliga a no divulgar la información personal o la información sensible que pueda obtener derivada de la prestación del servicio del cliente, y mantener la información entre estas dos partes, misma que no podrá ser divulgada por ningún medio. La interrupción. Esto se refiere a en qué términos alguna de las dos partes podrá terminar con el contrato antes de la fecha de término o de que el mismo sea cumplido. La terminación. Este se refiere a en qué caso se dará por terminado el contrato, ya sea por el cumplimiento del mismo o por circunstancias que el mismo contrato la ley establece que son meritorias de la terminación de este contrato y que incluso puede acarrear sanciones para algunas de las partes.
Solución de conflictos, ley y foro aplicable. En esta cláusula se debe de ver en qué forma se van a solucionar los conflictos, es decir, ya sea por la vía jurisdiccional o por un arbitraje o mediación. La ley, es decir, con base en qué ley se resolverá el conflicto, y el foro aplicable, que tiene que ver con en qué tribunal y en qué estado estará el tribunal donde se resolverá el conflicto. Por último, estas son las referencias que usé para esta investigación. Doy muchas gracias por su atención. Que tenga buena noche.